Resolución aplicada de problemas con MATLAB. Señales de voz y estadística. A continuación voy a resolver el ejercicio 3.5 del libro Soluciones de problemas de ingeniería con MATLAB. En este libro se presentan pequeños ejercicios súper sencillos que pretenden ser recomendaciones sobre el buen uso de MATLAB como una herramienta de apoyo a las prácticas de ciencia e ingeniería. No profundiza en ningún área específica del conocimiento ni en técnicas de programación, sino que pretende ser una guía del buen uso de MATLAB. Este libro, capítulo a capítulo, relaciona las funciones de MATLAB con lo que los autores han llamado grandes desafíos de la ingeniería. En este caso propone que el asistente computarizado de la cabina de un avión de pasajeros cuente con un reconocimiento de voz para que el piloto y la tripulación puedan decir verbalmente un comando que sea ejecutado y no tengan que ellos actuar directamente con botones, palancas o demás instrumentos. Es decir, esto facilitaría el trabajo de un piloto. El problema dice lo siguiente. Escribe un programa de MATLAB que lee y grafique un archivo de datos. El archivo se llama 0.dat, que contenga la pronunciación de la palabra cero. En este caso está con Z porque el programa y el problema originalmente estaban en inglés. El programa también deberá calcular la siguiente información: media, desviación estándar, varianza, potencia media, magnitud media y número de cruces con cero. Ya hablamos de la media, de la desviación estándar y la varianza. La potencia media es el promedio de los valores al cuadrado, la magnitud media es la media de los valores absolutos de los datos y el número de cruces de cero es las veces que se pasa de un valor negativo a un positivo, de un positivo a un negativo, es decir, las veces que los datos cambian de signo o que la gráfica cambia de signo. Para resolver el problema vamos a seguir con las guías que nos da el libro. Lo primero es el planteamiento del problema. Vamos a establecer qué es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular las mediciones estadísticas para los datos de la pronunciación y construir su gráfica. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a establecer las entradas y salidas, que va a ser lo siguiente. La entrada va a ser un archivo 0.mat donde se encontrarán los índices numéricos de un archivo de audio donde estamos pronunciando la palabra cero. Este archivo 0 ingresará al programa y mediante el algoritmo establecido vamos a obtener ciertas salidas. Estas salidas van a ser la media, la desviación estándar, varianza, potencia media, magnitud media y cruces de cero. Lo siguiente es empezar con un ejemplo a mano. Vamos a tomar en cuenta los siguientes datos: 2.5, 8.2, menos 1.1, menos 0.2 y 1.5. Vamos a utilizar fórmulas de estadísticas para encontrar estos datos. La media o el promedio es 2.18. La varianza va a corresponder a 13.307. La potencia media 15.398 y la magnitud media será 2.7. Los cruces con cero serán 2. Los cruces con cero significa cuántas veces cambió de signo. Vemos que tenemos en la primera parte 2.5 y 8.2 son valores positivos, los siguientes dos son negativos, es decir, ahí ha cambiado una vez de signo y el último valor es positivo, entonces volvió a cambiar de signo. Hay dos cruces con cero. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el desarrollo del algoritmo dentro de MATLAB? Para esta solución utilizaremos funciones de MATLAB para cálculos estadísticos, es decir, las funciones que ya vienen establecidas para estadísticas dentro de MATLAB. Para calcular el cruce con ceros es necesario generar un vector cuyo valor sea x1 multiplicado por x2, el segundo x2 por x3 y así sucesivamente hasta que el último valor sea el producto del penúltimo por el último. Esto sirve para encontrar cuántas veces la gráfica cambió de signo y que no estemos contando cuántos valores negativos tenemos. Si aplicamos esta lógica a los datos del ejemplo a mano, vamos a tener lo siguiente. Vamos a multiplicar 2.5 por 8.2, es un valor positivo. 8.2 por menos 1.1 es un valor negativo. Menos 1.1 por menos 0.2 es un valor positivo, entonces no está cambiando de signo, pero en la última parte menos 0.2 por 1.5 es negativo, entonces sí hay un cambio de signo. Esto se va a ver más claramente en el programa. Y finalmente la parte de la prueba consiste en comparar los resultados del programa con los del ejemplo a mano, es decir, que nuestro
nuestro primer vector o que vamos a ingresar serán los del ejemplo a mano para comprobar si son las mismas respuestas que tenemos en MATLAB. Y finalmente con los archivos de audio correspondientes a la pronunciación de la palabra cero. Ok, una vez dentro de MATLAB voy a comentar cómo se ha ido construyendo este código. Lo primero es empezar con CLC o clear para borrar cualquier dato dentro del workspace y dentro del command window comentar qué es lo que está haciendo este programa. Este programa calcula varias estadísticas para la pronunciación tomada de un archivo de datos. Primero vamos a empezar con el ejemplo. Entonces en una variable llamada x vamos a alojar los datos de nuestro ejemplo a mano. 2.5, 8.2, menos 1.1, menos 0.2 y menos 1.5. Vamos a empezar con las estadísticas de estos valores. Voy a utilizar la función fprintf para poder escribir las distintas frases o palabras. En este caso, estadísticas de dígito que van a ser para la pronunciación cero. En este caso vamos a empezar con el ejemplo. Fprintf va a aparecer la palabra media, 2 puntos, y luego del signo de porcentaje y la letra F aparecerá el valor de la siguiente función que esté después de la coma. Es decir, aparecerá el valor de min x. Min corresponde al promedio. Entonces aparecerá el promedio de x. Después vamos a utilizar la desviación estándar que en MATLAB se escribe como std x, la varianza que es la desviación estándar al cuadrado, la potencia que son los valores de los promedios de x al cuadrado, la magnitud media que es la media o el promedio de los valores absolutos de x. Y donde tenemos que tener en cuenta la guía que escribimos para la resolución del algoritmo es en el cruce con ceros. Primero vamos a escribir el vector con los productos del primero por el segundo por el tercero y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces vamos a utilizar todos los valores de x que vayan desde el primero hasta el penúltimo multiplicados por todos los que vayan desde el segundo hasta el último. Con eso estamos encontrando los cambios de signo que hay. Ahora para encontrar el cruce de ceros, es decir, cuántas veces ha cambiado de signo, vamos a utilizar la función find para encontrar todos los valores que sean menores que cero en el vector producto. Y luego vamos a encontrar cuántas veces o cuál es la dimensión dentro de este find y con eso encontraremos cuántas veces ha cambiado de signo o cuántas veces ha cruzado por cero. Luego lo vamos a imprimir con fprintf, cruces de 0, 2 puntos, y luego del signo de porcentaje voy a escribir 4.0 para que solamente se entregue el valor sin decimales de la variable crossings. Vamos a graficar x para probar. Vamos a correr el programa y tenemos los valores de la media 2.18 que corresponde a los valores hechos en el ejemplo a mano, la desviación estándar, la varianza, la potencia media, la magnitud media y cruces de 0, 2. Ha cambiado de signo dos veces. Si nos fijamos en la gráfica también se puede notar lo mismo. Aquí vemos el valor de 0, ha cambiado una vez. Cuando vino desde este valor hacia este valor, cambió una vez y luego volvió a subir. Es decir, hay dos cruces de 0 en la gráfica y hay dos cruces de 0 en nuestro algoritmo, lo que quiere decir que está correctamente resuelto. Lo que queda por hacer es utilizar los archivos con los índices numéricos que va a haber dentro de una grabación de audio con la pronunciación de estas palabras. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a abrir el grabador de voz de Windows para poder grabar el archivo que tenga la pronunciación de la palabra cero. En este caso voy a hacer dos archivos distintos para poder hacer la palabra cero y la palabra 1. Entonces voy a empezar a grabar y decir la palabra cero. Cero. Le voy a cambiar de nombre y voy a grabar la palabra 1. 1. De la misma manera, cambio el nombre por la palabra 1 y voy a abrir la ubicación de estos archivos. Una vez que tengo estos dos archivos abiertos, los voy a copiar y los voy a pasar a la carpeta
en la que estoy trabajando con MATLAB. Los vamos a pegar aquí y vamos a regresar a MATLAB. Una vez que estamos en MATLAB, podemos ver que en la carpeta aparecen los archivos, pero están en formato de audio. Necesitamos los datos que están dentro de esos archivos de audio. Vamos a empezar con el de la palabra 0. Le damos doble clic y esperamos que MATLAB lo procese. Una vez que está abierto, vemos que tenemos dos tipos de archivo. Uno que tiene una matriz 1 por 1 y otro de una matriz que tiene alrededor de 10.000 datos, de 100.000 datos por dos columnas. Vamos a utilizar solo el de la palabra data. Vamos a poner finalizar y vemos que se ha guardado aquí. Lo vamos a cambiar de nombre y vamos a llamarlo 0. Y lo vamos a guardar. Guardar como, y en la misma carpeta donde estamos trabajando los archivos de MATLAB lo vamos a guardar como 0. 0.mat. Y vemos que se genera aquí el archivo. Vamos a hacer lo mismo con el de la palabra 1. Finalizar. Vamos a cambiar de nombre por 1. Y lo vamos a guardar como 1.mat. Lo siguiente que hay que hacer es dentro de nuestro script cargar estos archivos. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir lo siguiente. Va a ser load y vamos a leer el archivo 1.mat y lo mismo vamos a hacer para el archivo de 0.mat. Lo siguiente que vamos a hacer es que dentro de 1 se lean los datos de la variable 0, pero como son dos columnas solamente queremos uno, entonces vamos a escribir lo siguiente, dos puntos para que se note que necesitamos todas las filas, coma, y necesitamos la primera columna. Vamos a correr el programa y aquí vemos los datos de 0. Vemos que cambian los datos estadísticos del dígito 0 y la gráfica. Entonces vamos a generar un x1. Dentro de estos comentarios vamos a escribir lo que hemos hecho. Estamos leyendo la columna número 1. Y vamos con el x1 para los datos de la pronunciación de la palabra 1. De la misma manera, la variable 1, todas las filas, coma, la primera columna. Y listo, y punto y coma para que no se imprima. Lo que vamos a hacer acá, ya tenía escrito esto. Estamos repitiendo los datos estadísticos. Los datos estadísticos para 1, de la misma manera que había hecho en la parte de acá, vamos a eliminar este plot. Y vamos a graficarlo en un subplot, es decir, que van a aparecer dentro del mismo espacio gráfico, van a estar las dos, la gráfica correspondiente a la palabra 0 y la gráfica correspondiente a la palabra 1. Vamos a correr el programa, tenemos las estadísticas por un lado y las gráficas de la pronunciación de la palabra 0, el índice numérico para la palabra 1 y la gráfica que se ha generado. Aquí vemos el número de veces que ha cruzado por 0, la magnitud media para 1, la magnitud media para 0, lo que quiere decir que el ejercicio está correctamente resuelto. Este es un ejemplo súper sencillo de cómo utilizar las funciones de estadísticas dentro de MATLAB y cómo leer los índices numéricos que vienen dentro de los archivos de audio. Como recordamos del libro, dentro de sus grandes desafíos de la ingeniería proponía el reconocimiento de voz para aplicaciones dentro de la aeronáutica. Sin embargo, este es un ejemplo súper sencillo de cómo podrían funcionar ciertos tipos de aplicaciones que venían relacionadas con la lectura y reconocimiento de voz.